Bienvenidos. Nuestro estudio inicia con una lluvia fuerte. Gracias a Dios por la lluvia, por sus bondades y bendiciones. Nuestros campos tan verdes, hay agua en los mantos freáticos y gracias al Señor porque es una oportunidad de ver cómo su mano poderosa hace posible que desde miles de kilómetros esas nubes pueden venir para traer bendición a nuestra vida. Es así como oramos, Dios envía de lejos sus bendiciones. Bienvenidos a los presentes, como aquellos que a través de las redes sociales están con nosotros. Nuestro estudio del libro de los Hechos, capítulo 21, iniciando en el verso 27, nos va a permitir introducirnos a dos aspectos muy importantes en la vida del creyente, en la que, como Pablo, nosotros caminamos y en ocasiones creemos hacer lo correcto, pero a veces estamos en conflicto, divididos entre lo que debo hacer y aquello que creo que debo hacer. Así que bienvenidos. Vamos a tener el título que se llama Intervención Divina. Pablo está por experimentar dos aspectos muy importantes en su vida ministerial que van a dejarle una profunda huella para no volver por esa senda. Así que nosotros vamos a aprender también del pasado y que el Señor nos ayude a mantener nuestra perspectiva clara. Por favor, algunos de ustedes ayúdenos con su oración. Padre, te agradecemos una vez más, mi Dios, la bendición de vida que nos has dado. Gracias por permitirnos, Gracias, Señor. estar aquí resguardados. Te damos las gracias, Señor Padre, para por este escudriñar, tiempo maravilloso. para aprender de tu palabra, Señor mi Dios, pidiendo que sea tu Espíritu Te damos las gracias. nos clarifique a cada uno, Señor, en la medida de nuestro conocimiento o madurez, Señor Padre. Que seas tú, Señor, oh Padre, confirmando esta palabra que es viva y eficaz en los corazones, Padre precioso, Señor. Ayuda, Señor, oh Padre, a quien lo ha de exponer, mi Dios, y que sea, Señor, oh Padre, tu respaldo sobre cada uno de nosotros. Bendice también a los que están, Señor, mi Dios, viéndonos a través de la transmisión, Padre. Para ti no hay distancia ni impedimento, Señor, oh Padre. Revélales, mi Dios, tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Excelente. Así que bienvenidos, por favor, tomen asiento. Vamos a abrir en el capítulo 21, verso 27, y vamos a tratar de alcanzar el verso 40, aunque no vamos a leerlos todos. Vamos a leer algunos aspectos que son sobresalientes acerca de lo que necesitamos el día de hoy. Verso 27 dice: pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, está hablando de Pablo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayuden, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Recordemos, Pablo había llegado a Jerusalén a entregar su ofrenda, y ahí Santiago le hace una propuesta que, con un alto grado de conveniencia para justificar su postura y mantener su popularidad, de que Pablo, por su flexibilidad para tratar de ganar a los demás, accede a hacer y cumplir el voto nazareo. 4 hombres aparentemente habían fallado en cumplir ese voto, por eso es que vuelven a retomar para rededicarse, y Pablo se incrusta con ellos, y de esta manera encontramos que Pablo se encuentra en un punto donde Dios va a intervenir, y es donde vamos nosotros.
Cuando deseamos vivir para agradar a Dios, siempre será una decisión muy profunda, porque va a determinar que nuestras acciones, posturas, planes estén supeditados a su voluntad. Y cuando le entregamos nuestro presente y nuestro mañana, Dios en un momento determinado hará correcciones para volvernos a atraer al camino. Dios no nos va a forzar a hacer lo que no queremos, pero cuando le hemos rendido lo que somos, le hemos cedido control y autoridad para que en un momento dado nos corrija y nos coloque una vez más en la senda que necesitamos. Ninguno de nosotros está exento de equivocarse. Eso debemos puntualizar. Ni Pablo, ni Pedro, ninguno. En su humanidad todos estamos en la misma posibilidad de propiciar el desequilibrio, el equivocarnos, consciente o inconscientemente, pero estamos en la misma línea. Por eso dice la palabra, el que piense estar firme, mire que no caiga. No está diciendo que no analicemos, que no observemos. Lo que está diciendo es que no tengamos una postura tan férrea como para colocar una postura de condenación sin darnos cuenta que estamos en la misma posibilidad de ser vulnerables y estar supeditados a una situación de esta naturaleza. Bien, recuerden, sus comentarios son bienvenidos, sus aportaciones son agradables, tanto a las presentes como a través de las redes sociales. Les invitamos para que mantengan entonces este momento en su vida. Bien, Pablo ya estaba en un momento actuando. La estrategia de Pablo, como la de Santiago, de haberse sumado a unos hombres para tratar de agradar a una multitud que estaba sediento, no de respuesta, sino de satisfacer una postura personal, individual, colectiva, porque para ellos el templo, los rituales, era el centro del judaísmo. De esta manera entonces, Pablo está mostrando que la condición en la que él se une se vuelve vulnerable. Era obvia, era predecible. Pero de esta manera entonces nos damos cuenta que a veces tener buenos deseos no son suficientes. A veces decimos, es que lo hice de corazón. El hecho de tener un buen corazón no implica estar en lo correcto. Eso es algo que debemos puntualizar. Porque en ocasiones justificamos una postura por tener un buen corazón, pero no implica que sea lo correcto. Eso es muy importante. Acabo de mencionar que debemos tener cuidado con nuestra postura. Bien, Pablo, al estar tomando esta postura, está evidenciando que su propósito de él era ganar almas, es obvio, pero las condicionantes del entorno y lo que él realiza habían generado un enorme conflicto. Hay varios factores. El primero, Pablo estaba revelando que él todavía estaba dispuesto a continuar siendo un judío fiel por guardar la ley, por identificarse con su pueblo a guardar la ley, aunque él estaba sin ley, lo hemos visto. Él tenía principios muy bien definidos, pero para el entorno esto representaba. El voto nazareo implicaba entonces no solo una ofrenda, y estamos hablando que no era una ofrenda financiera o económica. La ofrenda que se estaba generando, lo vamos a ver en el libro de Números un poquito más adelante, pero lo que estaba sucediendo es que ese voto, al hacerse en el templo, estaba evidenciando que Pablo se había identificado de una manera otra vez nacionalmente con el judaísmo. Y debemos advertir, Pablo ya tenía 7 días y estaba en el último día. Y ahí es donde empieza la aventura de esta noche. Pablo estaba observando el ritual. Y cuando es visto en el templo por aquellos judíos que habían venido de Éfeso, recordemos, cada vez que Pablo se presentaba en un lugar,
ante una multitud solo podían suceder dos cosas donde Pablo iba. O había un avivamiento o había una persecución. Qué tremendo, ¿eh? O había convertidos o había apedreamientos. O sea, donde Pablo iba no podían las personas estar con los brazos cruzados. Pablo era como una espada de doble filo, como una aguja hincada, como un clavo profundo que no podían las personas dejarlas en paz. Qué interesante. Que Pablo donde quiera iba generaba polémica. No porque él quisiera ser polémico, sino porque a su mensaje él no podía permanecer indiferente, callado, con los brazos cruzados. Él sabía que tenía una misión y el tiempo era imprescindible que lo aprovechara. Era el punto del cual estamos nosotros. Por eso cuando leemos en Efesios 19, 29 y 30, nos damos cuenta que Pablo ya tiene como 5 conflictos donde el motín es enorme. Pablo se estaba acostumbrando a este tipo de conflictos. Por eso él decía, no tengo miedo. No hay conflicto en mi vida. Pero encontramos entonces a este grupo de judíos que habían venido de Éfeso, cuando lo tengan lo leemos, habían venido de Éfeso y se encuentran con aquel que era el judío más odiado de su tiempo. Y habían descubierto que estaba en el templo, es decir, se encontraba la oportunidad de oro para los perseguidores, porque Pablo no tenía otra opción, otra alternativa, más que permanecer dentro del templo. Es lo que estaba sucediendo. Por eso leemos aquí, verso 2. Dando voces, decían, ¿cuál era la acusación contra Pablo? ¿Qué estaba sucediendo? Que para los judíos en Éfeso, que es donde en Asia el evangelio cobró mayor intensidad que en Jerusalén, Jesús había declarado que el evangelio se debería predicar en todas partes, iniciando en Jerusalén, en Judea y hasta el último de la tierra. Pues fue más fácil alcanzar las gentes de fuera que las gentes de dentro. Y hasta el día de hoy hay mayor cantidad de cristianos fuera de Jerusalén que dentro de Jerusalén. Que esto es algo muy importante que tenemos que subrayar, porque hay un movimiento de creyentes que quieren ser judíos cuando no deben ser judíos. No fuimos llamados a ser judíos. Fuimos llamados a testificar, a compartir el mensaje al pueblo judío para que ellos se conviertan al Mesías y no sigan en la misma condición de esperar al Mesías guardando la ley. ¿Alguien tiene Hechos 19, 29 y 30? Lo que está mencionando en este verso 28 está resumiendo lo que representaba los pilares espirituales como la identidad nacional del pueblo judío: el templo, la ley y sus rituales. Esta era la esencia hasta el día de hoy de los judíos. El templo ya no existe. En el año 70, Tito Vespasiano llegó y acabó con todo lo que el Señor mismo había profetizado, cuando dijo que no quedaría piedra sobre ese lugar. Y de esa manera también concluyó el sacrificio, que es lo que vamos a ver más adelante. Bien, ¿alguien tiene? Pero esta fue parte de la media mentira que los líderes de Jerusalén quisieron creer. ¡Qué tremendo! Ellos quisieron creer medias mentiras. Por eso es que le pidieron a Pablo que estuviera ahí con los nazarenos. Pero podemos decir entonces, ¿qué estaba sucediendo? ¿Qué tenemos que sacar de provecho al respecto? Ahí tienen una foto una imagen que envié, donde podemos darnos cuenta de lo que representaba el templo, sus atrios. Y vamos a encontrar que en el templo estaba subdividido por áreas. Los gentiles pudieran tener acceso en la parte trasera
hacia el patio llamado los gentiles. Pero existía una barrera que no podrían ir hacia adelante. Y qué tremenda es la historia, porque ahora los arqueólogos han encontrado evidencias de que en el templo había señalamientos en latín y en griego que advertían que ninguna persona que no fuera judía podía ingresar más allá con riesgo de tener su propia sentencia de muerte. Eso es lo que dicen los letreros, o lo que decía la advertencia. De tal manera que los soldados romanos aceptaban esa condicionante y no entraban ni aun cuando un ciudadano romano cruzaba esa línea. ¿Qué quiere decir? Los gentiles podían accesar a un área del templo, pero no había oportunidad porque no estaban dentro del pacto de la ley. Y eso tú y yo lo podemos entender más fácil en Efesios 2:14. Si están viendo la imagen, y espero que la conserven por ahí, esa imagen manifiesta la diversidad de áreas donde los gentiles podían permanecer, las mujeres, los leprosos, los nazareos y los sacerdotes. Por eso vamos a leer aquí que había esta condicionante, Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared que los mismos judíos preservaban como resultado de no permitir el acceso a los gentiles, es lo que ahora fue lo que hizo Jesús para nosotros. Él pagó el precio y abrió, como dice la Biblia, un camino nuevo y vivo para poder accesar, no como ellos, a través de un sacrificio de animales. Nosotros hoy entramos directamente a la presencia de Dios a causa que en la cruz del Calvario el precio fue pagado. ¡Qué tremendo! Por eso podemos darnos cuenta que los judíos, celosos de sus tradiciones y leyes, no permitían que esto aconteciera. Cuando inventan que Pablo llevó a un gentil, probablemente a Trófimo, ellos se enardecieron, de tal manera ahora que estaban a punto de llevar a Pablo al cadalso. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde está una gran enseñanza que tenemos. Pablo estaba a punto de cometer un enorme error. Es tremendo. Verso 27, vamos a leerlo por favor, del que donde estamos. Alguien, por favor. Sí. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Está diciendo Lucas, el escritor de Hechos, que el último día, es decir, el séptimo día, Pablo ya había permanecido 7 días bajo la condición rigurosa de abstención de comida, de alguna bebida. Él se había separado rotundamente de todos. Pero el punto es, ¿qué representaba ese voto? Había votos de promesas personales que no estaban infringiendo algo que Pablo previamente ya había escrito. Alguien que lea Números 6, 13 y 14, por favor, porque este es precisamente el punto de origen donde Pablo estaba a punto de entrar en un error de apreciación como en un error teológico.
Esta es pues la ley del Nazareo el día que se cumpliere el templo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión y ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de 1 año sin tacha en holocausto y una cordera de 1 año sin defecto en expiación y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Si ustedes leen todo el capítulo 6, se van a dar cuenta que entonces tomar un voto nazareo no representaba un aspecto solamente de solidaridad, no hablaba de una aportación financiera, no hablaba de una abstención. Este voto tenía el propósito de ser purificado, de ser grato delante de Dios, pero conllevaba un aspecto tremendo. ¿Cuál? Representaba sacrificio de sangre. Ese es el grave problema. Ese es el punto por el cual estamos hablando. Moisés había escrito todo lo relacionado a la ley, las normas, las liturgias y la manera específica cómo se debería llevar a cabo para ser aceptables delante de Dios. Por siglos lo habían hecho. Ahora Pablo se encuentra en un conflicto donde él tiene que llevar, no solo él, sino pagarle a otros víctimas sustitutas de sus pecados. Ya estamos, ¿hacia dónde nos estamos dirigiendo? Ese era el riesgo que se iba a correr como resultado de haber aceptado la propuesta poco prudente de Santiago y de los ancianos. Porque para el judío, vamos a ver lo que dice Hebreos 9, 22. Otro que tenga Romanos 10, 4, por favor. Hebreos 9, 22 y daremos curso también al 9, 28. Pero 9, 22, por favor. Sus comentarios son muy bien recibidos. Según la ley, con sangre. Perdón, cuando dice según la ley no está hablando de un condicionante o de si es que es posible, no. Esa palabra implica una certeza, es decir, acorde a, en relación a, en verdad a, es lo que está diciendo. Nosotros tenemos mal esa traducción. Cuando debe ser, es en relación a, acorde a. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Así que, adelante. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El voto nazareo no pudiera ser aceptable si no estuviese una víctima sustituta en la cual se identificaba el pecador para que esa sangre se derramara a favor de él. Wow. ¿Es a dónde vamos? Ese era el conflicto real. Verso 28 del 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesús entonces, 30 años atrás de este momento, recuerda esto, 30 años atrás del día en que Pablo estaba en el templo, 3 décadas anteriormente, ya se había cumplido, se había pagado el precio por el perdón y la salvación de el mundo. ¿Vamos bien? Como dice la palabra, que Jesús derramó su vida, su sangre por los pecados del mundo. Entonces, nos damos cuenta de algo muy importante. Pablo quizás no había medido lo que estaba por acontecer. Pablo, por el Espíritu Santo, ya había escrito en el libro de Romanos 10:4, vamos a leerlo. Pablo ya había escrito eso. El Espíritu Santo ya había hablado al respecto. Porque el fin de la ley es Cristo,
para justicia a todo aquel que cree. Jesús ya había pagado el precio de la ley ceremonial. Ya no debería realizarse ningún sacrificio más. Ya todo estaba pagado. Dios había aceptado la ofrenda que Jesús realizó. Por eso el escritor de Hebreos, que lo más probable es que fue Pablo, coloca el punto fundamental: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, hablando del antiguo sistema antiguo testamentario como el nuevo. De esta manera nosotros entonces nos damos cuenta que cuando ese voto nazareo se estaba presentando y Pablo involucrado ahí, estaba en un enorme riesgo de infringir lo que la gracia estaba determinando. En el libro de Juan, capítulo 19, verso 30, hay una palabra muy interesante. Recuerden, la ley judía se caracterizaba porque se hacía un sacrificio sustituto de los pecadores y la víctima inocente recibía el pago, es decir, la muerte a favor de quien lo ofrecía. ¿Ok? Pues bien, Jesús ahora en la cruz del Calvario declara lo siguiente. Juan 19:30, por favor. Cuando Jesús tuvo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Esa palabra consumado quiere decir ha concluido, ha terminado. Pero esa palabra en griego es tetelestai. Significa, es una palabra de comercial, es una palabra de empresario, es una palabra que habla de una transacción. Y quiere decir, todo ha sido saldado, todo ha sido pagado, no hay nada por cubrir. Gloria a Dios por eso. En otras palabras, 30 años antes, la ley había perdido su efectividad, se había vuelto caduca e inoperante. Ya no deberían existir sacrificios como resultado de haberse presentado uno solo y para siempre. ¿Estamos bien? De esta manera, nos damos cuenta ahora que 30 años antes, cuando Jesús pagó el precio, el velo del templo se rasgó. Es decir, cambió radicalmente. Dios hace agregar. La fe es el medio que Dios nos ha brindado para que al conocer a Jesús, le reconozcamos como el Señor, Dios y Salvador, habite en nuestra vida y entonces aquello que estaba lejos hoy nos ha hecho cercanos. Cuando no éramos parte de los pactos, hoy estamos en el nuevo pacto. Ahora somos miembros de su familia y nos sentamos a su mesa, bebemos de su mano. ¡Qué excelente! ¡Qué impactante! Bien, el siguiente, Romanos 5:9, por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¡Wow! La palabra justificados, ¿qué es? Dados por inocentes. Delante de Dios, cuando nosotros hemos creído en el Señor y aceptado que ese sacrificio de su sangre pagó el precio de mis pecados, Dios me declara libre de un pasado pecaminoso. Ahora, delante de Él, soy una nueva criatura. Se ha escrito una nueva historia. No necesitamos más sacrificios de animales. De hecho, el pueblo judío no celebra sacrificios ya como resultado, no porque no quieran, sino porque no hay un templo para hacerlo. Y eso es otra obra del Señor para mostrarles a esas generaciones cómo acercarse a Dios sin sacrificios. ¿Sí?
El otro, Efesios 1:7, por favor. En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Somos perdonados porque hubo un derramamiento de sangre inocente, de un sustituto que nos amó y se entregó voluntariamente. Nosotros no lo elegimos. Él se entregó por ti y por mí. Él es la ofrenda perfecta que la ley colocaba como una forma de la cual Jesucristo vendría a ser la imagen misma de lo que la ley demandaba. De esta manera entonces, entramos al punto que vamos. Pablo estaba justo en el último día, en el último momento para presentar las ofrendas. Ya se habían rapado, estaban ya en el punto, en el clímax, pero esto sería entonces una contradicción a lo que él había estado escribiendo acerca de la fe, acerca de la sangre, acerca de la libertad en Cristo. ¡Qué tremendo! Esto es precisamente donde el Señor permitió ser arrestado en el último instante, porque Dios estaba preservando a Pablo de no cometer un terrible error de negar la eficacia de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora entendemos las continuas advertencias que había estado recibiendo Pablo del Espíritu Santo acerca de lo que le esperaba en Jerusalén. Pero era precisamente para que no se involucrara en el sacrificio judío una vez más. ¡Wow! ¡Qué tremendo es el Señor! En el capítulo 18, donde Pablo hace un voto, no se nos menciona qué clase de voto había hecho. No se nos dan los pormenores. Por eso no teníamos toda la información. Pero el Espíritu Santo va constantemente abriéndonos el panorama, y Lucas, gracias a Dios, que tiene un oído atento, una sensibilidad para poder plasmar estas verdades y llevarnos paso a paso para ahora entender que Pablo estuvo a punto de negar la eficacia de la sangre de Cristo como resultado de haberse involucrado en una propuesta que los líderes de Israel hicieron. Wow. Cómo el Señor lo libró de cruzar la línea. Eso es importante. Nadie estamos exentos del error. Nadie. Pero en este caso, la soberanía, el propósito y el plan de Dios era importantísimo intervenir, porque se estaba colocando el principio de la iglesia. Se estaba elaborando el programa al cual tú y yo hoy tenemos un acceso completo. En Pablo se estaba escribiendo la historia. El Espíritu Santo estaba obrando. Y aprendemos de errores, aprendemos de aciertos. Pero el Señor lo guardó de un error teológico. ¿Comentarios? Wow. Es muy tremendo lo que está pasando. Pablo nunca imaginó lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que vendrían golpes, prisiones, que vendrían momentos críticos, pero nunca se imaginó que la propuesta que iba a recibir lo iba a involucrar de una manera directa en un conflicto para negar los principios bíblicos. Gracias a Dios, nunca sucedió. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si no permite Dios que lleguen estos malvados y lo arresten? ¿Qué hubiera pasado? Dios lo guardó de no cometer una apostasía. El gigante Pablo estuvo a punto de eso.
el hombre más espiritual, estaba a punto de llegar a un momento de fallarle a Dios. Pero el Señor lo guardó. Qué bueno es Dios. A veces a ti y a mí el Señor nos ha librado de cosas semejantes, sin lugar a dudas. Ni cuenta nos hemos dado, pero Dios ha permitido ciertos momentos o ciertas cosas para no negar lo que creemos, para no entrar en conflictos con lo que Dios es, ha hecho y lo que hará. Y eso es muy importante, porque esto es lo que seguirá Dios haciendo en la medida en que nosotros le entregamos nuestro presente y nuestro mañana y digamos, quiero vivir por ti, quiero vivir para ti, Señor. Qué tremendo. ¿Comentarios? Están muy callados hoy. Sí, Omar. Bueno, es que también aquí nos empezamos a dar cuenta de que la soberanía de Dios es inmutable, ¿no? O sea, lo que va a suceder, va a suceder. Así es. Pero también para las personas, pues, ahí está el libre albedrío. O sea, sí, ahí tomamos en cuenta que la decisión de Pablo no siendo correcta, la decide él, ¿sí? Y también nos damos cuenta que somos humanos, porque ya había pasado Pentecostés. Claro. Entonces Pentecostés ya había llegado, ya estaban llenos del Espíritu Santo, y de todas maneras hay la decisión es de uno, ¿no? O sea, aceptas o no aceptas, ¿no? Y lo extraño es que ya estaba la carta de Romanos, no había dicho la otra vez, ¿no? Así es. Ya tenía pocos semanas de haber escrito Romanos, de haber escrito Gálatas. Así es. Entonces, Gálatas 5:1, si alguno lo tiene, vamos a leerlo. Una contradicción muy Sería, recordemos, Pablo fue el vaso que el Espíritu Santo elige para plasmar todas esas verdades como resultado también, primero, de su conversión, de ser un vaso escogido por Dios, pero también todo su trasfondo de conocimiento de la ley haría posible que él pudiera plasmar con mayor claridad y transparencia esas verdades que eran difíciles de contemplar. Así que cuando Dios lo usa, viene el Espíritu Santo y Pablo plasma con tanta claridad cada una de esas condicionantes donde la ley imperaba, la ley dejó de ser. Y Pablo dice que la ley fue como nuestro maestro para llevarnos al conocimiento de la gracia. Sí. ¿No? Y el continuo esfuerzo con el que se tiene que vivir, ¿no? O sea, probablemente, o sea, independientemente sigues teniendo tu libre albedrío, pero tienes que esforzarte día con día a continuar, pues, porque siempre vas a estar en un momento cayendo en tentación o cayendo en algo, ¿no? Mi esposo y yo platicábamos esta mañana, teníamos un pequeño curso teológico, mi esposo y yo mientras desayunábamos. Estábamos hablando de la libertad. Cómo Dios, en su soberanía, nos concedió el derecho de elección a todo ser. Tan es así que aún Satanás eligió ser lo que es como resultado de su libertad de elección. Dios no va a forzarte a hacer lo que no quieres, porque eso violentaría tu derecho de elección. Tenemos la libertad de elección y seremos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de las consecuencias que eso genere. Y es verdad. Dios no va a llevar a alguien que no quiera ir con Él. Dios no forzó a Judas a creer en Él. O sea, claro, esto para algunos del calvinismo, arminianismo, no se trata de esas posturas. Es lo que la Biblia dice. No tenemos que catalogar en esas dos posturas. Simplemente Dios ha dado libertad y a mí me admira que coexistan la soberanía de Dios con la libertad de elección. Me asombra porque Dios nos ha dado esa oportunidad. Por eso dice, para que todo aquel que cree tenga vida eterna. Y aquel que cree es la libertad de elección. Es mi decisión creer para estar dentro del plan, del propósito de Dios. ¿Sí? ¿Comentarios? Adelante, Grimaldo. Rolando, yo entiendo
a Jesús se le llamó Nazareno. Y si mal no recuerdo, o quizás estoy equivocado, el hecho de llamarse, o sea, de ser nazareno, tenía el voto de no cortarse nunca el pelo. A Jesús nunca le cortaron el pelo porque era nazareno. Y aquí el voto nazareno que me está rapando a todos. Aquí no dice que es un voto, más bien tú mencionas que es un voto nazareno, pero creo que no dice voto nazareno. Verso 27, ahí está. Sí, ¿Qué pero- diferencia que está diciendo? Qué bueno que hiciste esa pregunta. Es buena aportación. Jesús viene de Nazaret, que es precisamente por eso. Jesús nace como resultado de su decisión de ser Él. Ahora, Él tendría que ser un voto ninguno. Él descendió por amor, como dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Cuál era el propósito? Venir a mostrarnos el amor de Dios, la salvación de Dios. ¿Sí? Eso es muy importante. Es buena la aportación que está haciendo Grimaldo, porque a veces podemos confundirnos con ese contexto. Esa es muy buena aportación. Podía, o sea, Justo, sucedió esto. justo al tiempo. Recordemos que Pablo había dicho aún como Moisés: Señor, bórrame de tu libro con tal de que mi pueblo sea ganado. Fíjate, a tal grado había llegado Pablo, por amor a su pueblo. Pero recordemos, la salvación es individual. Cada quien llevará su propio peso. Pero era tal el amor de Pablo por los suyos que estaba dispuesto, si fuera posible, a perderse con tal de salvar a los demás. Pero se le había olvidado que el precio ya había sido pagado para que todo aquel que en él cree tengamos vida eterna. Qué impactante. Esta es una de las grandes verdades. Por eso estos días nos había tomado mucho trabajo en comprender, en hilar, en mantener todo el peso completo de las advertencias. Y de alguna manera, perdón, ¿qué tanto peso era la ley que Pablo accedió, de alguna manera impulsado por Santiago? Pero ahí me doy cuenta de verdad que la ley es algo que de verdad arraiga el corazón de muchos antes que ver la gracia de Jesucristo. Recordemos algo que no podemos percibir a primera vista. La religiosidad es demandante, asfixiante, e incluso inhibe nuestra capacidad de pensamiento porque se vuelve una rutina, una forma de hacer las cosas. Algo que aprendemos desde niños y que ya lo hacemos por reflejo, y lo que está en contra lo desechamos. No, y aún muchas veces practicamos el ser cristianos, pero como por ley. Es que esto es lo que hace un cristiano, no porque en realidad lo sintamos o amemos aquello, sino que a veces se hace ya así como ley, como rutina, cuando no debe de ser así. Wow. Bien. Qué tremendo. Adelante. Creo que eso que menciona la pastora tiene que ver mucho con lo que ofrece el mundo, porque el aceptar un regalo es como que te sientes una víctima, como que no luchaste por ello, y muchas veces es lo que pasa, que queremos compensar el sacrificio de Jesús haciendo algo nosotros, creyendo que tenemos que esforzarnos por ganarlo, porque es lo que el mundo vende. Porque si tú aceptas un regalo o aceptas o eres conformista, entonces eres un perdedor, entonces eres una víctima. Y creo que eso se refleja en el mundo cristiano. No aceptamos ese regalo y reaccionamos en agradecimiento. Queremos seguir ganándolo de alguna forma equivocada. Y sí, es equivocada porque ya el precio fue pagado. La palabra tetelestai, recuérdenla, del Evangelio de Juan capítulo 19, es la palabra que se utilizaría para cerrar una transacción. Él pagó el precio. Ya no hay nada que agregar, todo ha sido pagado, no hay nada por adeudar, todo está completado. ¿Ok? Bien, Dios también libró a Pablo de otro aspecto. El primero, estamos hablando de haberlo librado de un conflicto que imperceptiblemente Pablo no advirtió, pero estaba en camino de. Y el Señor, en el último instante, permitió que aquellos judíos de Éfeso
al verlo dijeron, esta es nuestra oportunidad para acabar con el de los 10 más odiados de los judíos, ¿no? Y fue ahí donde empieza en Pablo este conflicto. Para Pablo representaba un impedimento para establecer esa identidad nacional y colocar a todos los judíos que él seguía creyendo en la ley, que él seguía siendo partícipe de los rituales, que él tenía una vez más ese afecto, y el Señor cambió radicalmente el contenido. Al llevárselo y empezar a golpearlo, vamos a leer algunos versos de este capítulo. Verso 30, un poquito en adelante. Alguien que lo tenga en voz alta, por favor. 30 en adelante. Así que toda la ciudad conmovió, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. Perdón, ahí. Cuando dice cerraron las puertas, ¿cuáles puertas? Es la pregunta. Las puertas, en la imagen que tienen, se van a dar cuenta que cerraron las puertas del templo. Es decir, para no ser contaminada con la sangre que iban a apedrear o iban a matar a Pablo. Estaban en el atrio o en el patio de los gentiles, recuerden, ahí es donde empieza la aventura de Pablo, donde lo sacan, cierran las puertas y es donde entonces encontramos que viene el momento más agónico, sí. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Wow, está ahí, gracias. Pablo ahora se encuentra en un momento crítico que no le era desconocido. Ya había enfrentado similares circunstancias donde era golpeado, abatido, donde su vida corría en riesgo. Recordemos, ya había sido dejado en Listra como muerto. Ya lo habían apedreado y lo habían dejado como muerto. Y ahora se encuentra en medio de un conflicto donde sus propios compatriotas, no los gentiles, sus compatriotas generan este enorme motín que coloca en movimiento al tribuno. Es decir, esa palabra tribuno para ti, para mí, debería ser el comandante de el ejército romano, que tenía 1000 soldados a su mando. Eso es lo que quiere decir tribuno, el comandante, con 1000 soldados a su favor. Así que cuando esto llega, los judíos cesan de golpearlo. Pero tenemos que darnos cuenta, hay algo que los judíos no pueden negar. Los judíos son como cualquier otra raza, otra etnia en cualquier tiempo y lugar. El fanatismo no acepta razones ni hechos. Trata de tomar la ley en sus manos. Y siempre el fanatismo se desbordará en caos, en dolor, en sangre y muerte. Y podemos decir igual que los judíos, que son siempre las multitudes en cualquier punto geográfico movidas por prejuicios, movidas por posturas, donde la violencia y el dolor serán parte de su vida, pero sobre todo el exclusivismo, cuando ellos sienten que son los únicos. Y el fervor religioso es tan peligroso como el odio político. Sí, Ramosita. A mí se me hizo así como muy curioso, ¿no? ¿Cuánta gente era? Porque dice que trajeron 70 jinetes, 200 soldados, 200 lanceros, y lo sacaron, le preparan la montura para sacarlo y llevárselo al gobernador Félix, ¿no? Para que lo juzgara. Imagínate, para que ocuparan más de 400 gentes
A un lado del templo, lo que está diciendo Ramosita es muy interesante, por eso lo voy a ilustrar. Al lado del templo, Herodes había hecho la fortaleza llamada Antonia. En esa fortaleza había estado el Señor Jesús, había estado Pedro. Y ellos estaban ahí, esos soldados, como resguardo precisamente para evitar un conflicto, principalmente en las fiestas de Pentecostés. Así que al estar esos soldados, se encontraban en alerta máxima. Para ellos ya no fue tan problemático porque años antes habían encontrado a un egipcio que se había dicho ser un profeta y les había prometido que se derrumbarían las murallas y les entregaría al ejército romano. Por eso es cuando le pregunta este tribuno a Pablo y le dice, ¿tú eres aquel egipcio? O sea, ya había brotes. Recuerden, los judíos celotes eran aquellos que se oponían al régimen romano y estaban buscando oportunidades de librarse del yugo. Cuando Pablo aparece en el horizonte, este tribuno coloca a Pablo como un rebelde, como una persona nociva a la paz. Por eso le pregunta, cuando Pablo le dice que si le permite hablar, le dice, ¿hablas griego? ¿Por qué? Porque los celotes y todos aquellos que estaban contra los romanos no hablaban su idioma. Y cuando Pablo responde, él se queda asombrado, pero no alcanza a captar quién realmente era Pablo. Pablo le dice que era no solamente judío, sino también que había nacido en una ciudad no pequeña, es decir, en una ciudad de enorme influencia, que era una ciudad romana. Pero este hombre ni por el momento lo captó. Y nos damos cuenta que esa fortaleza de Antonia, lo que Ramosita mencionaba, tenía una enorme cantidad de soldados, porque era la fiesta más grande del pueblo judío. Así que se podía esperar cualquier revolución como la que este egipcio en el pasado había hecho. Y en años antes, en los tiempos del Señor Jesús, había otro que se apellidaba o se llamaba Teudas, otro también revolucionario que trató de enfrentar al gobierno romano. O sea, esto había sido un brote constante, sí. Incluso creo que de ahí vienen los sicarios, ¿no? Ah, ahí es donde vamos. Que se iban al desierto. Okay. Bien, ¿qué sucede entonces? No podemos negar que en ocasiones mis decisiones o tus decisiones, al llegar consecuencias, vamos a experimentar cosas no gratas, cosas que en ocasiones nos van a doler. Pero Romanos 8:28 dice, y entendemos y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas van a ayudarnos para bien. En el momento que estamos atravesando esa angustia, nunca lo vamos a aceptar, nunca lo vamos a ver. Cuando estamos en medio de la adversidad, no podemos ver la luz, estamos viendo todo lo que nos rodea. Pero tarde o temprano, Dios hará que las cosas que en un momento dado fueron dolorosas, críticas, van a aportar algo que el día de mañana nos va a fortalecer y va a cumplir un propósito para el cual Dios lo permitió. Dios es un Dios de propósito, recordemos. ¿Sí? Bien, así que entonces, ¿qué hace el tribuno? Entra en defensa de Pablo y aquí viene la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo judío no colocó con toda esa fuerza para acabar con Pablo en el instante en que lo tenían ahí? Hay unos aspectos que a veces olvidamos. Cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene una promesa, cuando tú y yo le servimos y estamos en la línea de la obediencia, te van a suceder unas cosas como a Pablo. Génesis 28:15, por favor.
Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Esa es una de las razones por las cuales Dios guardó a Pablo. Lo había escogido como un instrumento para llevar ese mensaje a reyes, a Roma, y no se había cumplido. Y este es un principio que aplica para ti y para mí. Cuando caminamos en la senda de la obediencia y Dios te ha elegido para hacer algo, nada ni nadie podrá dañar, retirar o acabar con nosotros hasta que Dios cumpla su propósito. Mencioné que la muerte prematura de Pablo, porque ahí sí, el mismo Pablo escribe en 1 Corintios, hablando de la cena del Señor, dice que muchos prematuramente partieron. Wow, después lo hablaremos de eso. Pero es necesario que tú y yo lo sepamos. Pablo está diciendo ahí que el celebrar la Santa Cena de una manera inapropiada, dice, y muchos duermen. Vamos a leerlo, si lo tienen, para continuar, aunque no lo tenemos aquí, pero solo para colocarlo. Bien, las promesas de Dios se van a cumplir. Es 1 Corintios, creo que es 11, 20 y algo. Las promesas de Dios que tienen tu vida o en la mía, reitero, mientras caminamos de su mano, esto no quiere decir que seamos perfectos, que estamos caminando buscando hacer su voluntad, Dios propiciará que todas las cosas contribuyan para provecho, pero Dios ha prometido que no va a abandonarnos en el proceso o dentro del proceso, solo será el final de nuestra vida hasta cuando Dios cumpla su propósito. Pudiéramos decir de una manera atrevida, mientras vivamos en la voluntad de Dios, seremos inmortales hasta cumplir el propósito que Dios tiene. ¿Sí? Hechos 23:11, por favor. Y otro, Hechos 27, 23, 24, por favor. Mientras encontramos la cena del Señor. Dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esa palabra, duermen, estaban muertos. ¿Cuál es el contexto? No discernir, hacerlo indignamente. Ese es el punto que está tocando Pablo. No hay tiempo para eso, pero eso es algo que está. Por eso mencioné una muerte prematura. ¿Sí? Bien, Hechos 23:11. Tal pareciera que le damos más profundidad y más profundidad. Pero vamos a concluir con este. Así que recuerden, Pablo estaba enfrentando ya prácticamente su muerte. ¿Y dónde? Justo en el templo, afuera, es decir, en el atrio. Pero resulta que Dios propicia que alguien avise al comandante en jefe y vienen a rescatarlo. Y es lo que estamos leyendo, por favor. 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Pablo ya sabía lo que años atrás el Señor le había dado. Y ahora que estaba ya descansando, doliéndose de las heridas, el Señor vuelve a decirle: Pablo, estás en mi voluntad y te he preservado para llevarte a Roma. Qué tremendo, ¿eh? Pablo experimentó eso
varias veces. Esta era la sexta ocasión que enfrentaba motines. Pablo era un hombre o de avivamiento o de hostigamiento. Era un hombre que causaba todos estos conflictos. 27, por favor. 23 y 24. Pablo viene atravesando un enorme naufragio. Pablo está después de muchos días sin ver el sol, una noche permanente, en un riesgo enorme. Y en medio de esa adversidad, Dios vuelve a hacerse claro para disipar cualquier duda que Pablo pudo haber albergado en ese momento. Aunque ya tenía palabras de dirección, de cuidado y hacia dónde Dios lo iba a llevar. Pero ahora enfrentando este naufragio, Pablo escucha lo siguiente. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Una vez más, Dios diciéndole, la razón de preservar tu vida es porque vas a ser testigo a César. Y fue cuando estuvo con Nerón. Qué tremendo, ¿eh? Cómo en medio de tantas condiciones adversas, Dios lo preservó porque Pablo había sido elegido para esa misión. Y es lo que para ti y a mí aplica. Cuando somos fieles a lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él va a estar con nosotros, a preservarnos, a propiciar que las cosas vengan a continuar en la línea recta, no eximirnos de problemas, de necesidades, de lágrimas. Él estará con nosotros hasta que cumplamos el propósito y entonces habrá un desenlace. Tres textos para que lo tengamos. Job 23:14, donde empezamos, Omar. Job 23:14. Salmo 138:8, por favor. Y otro Filipenses 1:6. Recordemos, Dios no altera sus planes, Dios no cambia sus propósitos, Dios no disminuye su capacidad, Dios no retira su espíritu, Dios no limita sus dones, Dios no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. El día que nuestro Dios cambie, dejó de ser Dios. ¿Está bien? Job 23:14, por favor. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él. Él acabará. Gloria a Dios por eso. Él acabará lo que ha hecho o lo que ha dicho de mí. Y eso a mí me alienta, ¿sabes? A mí me fortalece. Porque yo no sé el día en que mi último suspiro pueda ser hoy o pueda ser mañana. Pero de una cosa estoy seguro. Yo no me puedo ir antes hasta que cumpla el propósito para el cual Dios me tiene. Amén. Y el día que yo parta, gracias, Señor, porque entonces habré concluido mi carrera, como dijo Pablo, haber peleado la batalla de la fe y decir, gracias, Dios, porque ya no hay una duda, porque no hay ninguna incógnita. Al contrario, Señor, ha llegado mi tiempo de pasar lista de presentes allá en tu presencia. Aleluya. La siguiente, por favor. Salmo 138:8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá